Saludos a todas y todos los estudiantes de nuestro hermoso país. Los saluda su maestro Roger Sanginés Poma, del área de Ciencias Sociales. En esta ocasión les brindaremos el contenido para el quinto grado de secundaria, el cual titula Las elecciones en Bolivia durante el siglo XIX. Para comenzar a estudiar este punto tan importante de nuestra historia, tocaremos este subtítulo que se encuentra en tu texto de estudio, el cual titula La ciudadanía censitaria. Debemos enfocarnos primeramente en el ámbito general, lo cual es la democracia representativa, la cual establecía que toda la población boliviana debería tener su participación con sus representantes, pero estos en esa época tenían una clase social calificada, lo que quiere decir que no toda la población participaba, sino algunas personas que tenían características y a las cuales se les asignaba la ciudadanía. En la realidad que se entornaba en este conjunto de los inicios de nuestra República de Bolivia, podemos notar que no participaba toda la población y solamente lo hacía una minoría, pero esta tenía sus cualidades para que sean así efectivas en la democracia de nuestro país. Delimitemos primeramente. En esa época, cuando Bolivia nacía la vida independiente, se llamaban representantes políticos y actualmente son conocidos como diputados. El juego que tienen principalmente en la realidad política es que sustentan y dan aval a todo lo que es el poder ejecutivo o lo que es actualmente el órgano ejecutivo. Haciendo el análisis de cómo salen estos representantes políticos en aquellas épocas fueron que se elegían representantes en los cantones y también estos sumaban el conjunto de representantes en las provincias. De todo este conjunto se elegían solamente a algunos representantes que tenían cualidades específicas para dirigir la política de administración. Entonces cada departamento solamente concebía a algunos representantes de este conjunto de provincias y de cantones. Las elecciones buscaban que los representantes políticos tengan cualidades de administración estatal. Entonces quiere decir tuvieron que tener administración de empresas, a estudios o también alguna jerarquía con gobiernos anteriores que habían sucedido durante la colonia. Todo este conocimiento ayudaría a que nuestro gobierno tenga una estabilidad política con sus representantes. Vamos a ver a continuación aquellos requisitos específicos para votar en las primeras elecciones, en esta época de 1826 a 1839. Primeramente, las condiciones eran ser boliviano de nacimiento, ser mayor de 21 años, saber leer y escribir, tener siempre un empleo o una industria, estar inserto en el registro cívico y tener capital mayor a 400 pesos. Todos estos requisitos eran condiciones para poder votar. Cuando se suspendía la condición de ciudadano, cuando se tenía deudas, condenas judiciales, problemas de salud mental, actos de corrupción comprobados o actos de desorden social. Cuando se perdía la ciudadanía en esa época eran por traición a la patria, naturalización en otro país, condena judicial en ejecución o desestabilizar el orden público o también actos de corrupción comprobados. Ahora, veamos estas características de ciudadanía muy específicas en nuestro país. Tenemos que tener en cuenta que en esa época se tenía un enfoque patriarcal de la sociedad. Entonces los varones eran reconocidos como ciudadanos y tenían que tener una edad mayor a 21 años. Tenían que tener muy aparte grandes propiedades o también grande acumulación de capital. Estas condiciones marcaron una desigualdad social en aquella época del siglo XIX, la cual se establecieron desde 1839 y duró más de 100 años hasta lograr el voto universal con la Revolución de 1952. Entonces podemos ver y reconocer que toda esta característica histórica ha sido muy importante en las bases actuales. Muy aparte, reconocer también que la característica de ciudadanía se divide en dos campos: los que vivían en las ciudades capitales y las comunidades originarias. Había una gran diferencia, una desigualdad social muy importante y a la cual se debía dos aspectos importantes: que la educación, que es muy importante para cualquier desarrollo de una nación, no se establecían en las comunidades originarias. Entonces, estos pueblos, sus ciudadanos, los participantes de estas comunidades no podían aprender a leer y escribir. Y muy aparte, había un problema muy delicado, que es el trabajo de la tierra y cómo la administración política podía hacer ejercicio de su poder estatal en esas comunidades.
No se sabía si tratarlos como comunidades o como pequeños individuos con pequeñas parcelas propietarias. Entonces este problema generó que durante más de 100 años nuestro país no estableciera una regla fundamental del reconocimiento ciudadano y muchas luchas de las comunidades originarias hicieron frente a esa política autoritaria, centralista, en la cual se basaba en el poder general de nuestra nación. A continuación, vamos a ver este pequeño video que fortalecerá lo que hemos aprendido el día de hoy. Que el 6 de junio de 1951 se llevan a cabo unas elecciones bajo el mandato del presidente Mamerto Urriola-Goitia. Quédense con este nombre, que dará de hablar más adelante. Bueno, el partido ganador de estas elecciones fue el MNR, o Movimiento Nacionalista Revolucionario, que tenía a la cabeza al doctor Víctor Paz Estenssoro, que en esos momentos se encontraba exiliado en la Argentina. Y como vicepresidente se encontraba el doctor Hernán Siles Suazo. Este partido político se basaba en el populismo y no era bien visto por el entonces presidente Urriola-Goitia. Debido a esto, opta por el autogolpe el 16 de junio de 1951 y de esta forma le entregó el gobierno a una junta militar que dispuso colocar en el poder al general Hugo Ballivián Rojas. Este mismo desconoció y anuló las elecciones del 6 de junio de ese mismo año y además declaró un estado de sitio en todo el país. Este hecho tan peculiar se conoce internacionalmente como el Mamertazo. La revolución del 9 de abril de 1952 encararía la construcción de una nueva Bolivia. Las preocupaciones políticas ya no recaían sobre la soberanía de la riqueza inconmensurable que fue el estaño, sino cómo producirla y generarle utilidades de la administración del Estado e invertirla para dejar de ser un país monoproductor. Ya no se discutía si debía manumitir al indígena, sino cómo hacerlo campesino, ciudadano, consumidor y gente de un nuevo mercado interno. La política ya no discutiría los límites restringidos de quienes podían elegir y ser elegidos, sino sentar las bases de una democracia representativa basada en el voto universal. Si hacemos un reconocimiento muy importante de nuestro proceso histórico en lo que es el reconocimiento de ciudadanía con la actualidad de lo que se vivía antes, podemos reconocer que actualmente la ciudadanía se reconoce a los 18 años de edad, lo cual quiere decir que eso está establecido en la Constitución Política del Estado y es un orden legal para que uno pueda ejercer su elección de sus autoridades municipales, departamentales y nacionales. Y también importante, que no se hace la discriminación por género. Varones y mujeres tienen el mismo derecho a elegir a sus representantes. Entonces, vemos cómo ha avanzado este sistema de elecciones en nuestro país y es un reconocimiento y derecho de cada ciudadano boliviano. Pero también tenemos un deber. Cuando se acercan las elecciones, toda la población nacional que va a ejercer su derecho al voto debe siempre hacer una reflexión e informarse de los candidatos participantes en estas elecciones. Es nuestro derecho, pero también nuestro deber y hacerlo con mucha responsabilidad. Les agradezco a todos los estudiantes por haber compartido esta clase conmigo. Nos vemos hasta una próxima oportunidad. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. El uso del barbijo es obligatorio. Úsalo correctamente. Cuídate y cuida a los demás.